Bueno, ¿me confirmas que estás viendo la presentación? Pues Marcela, ¿me confirmas que estás viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, esta es la segunda sesión del CIPA de curso, la fase 3. Mm, esta fase pues tiene varios elementos. A la anterior sesión vimos una revisión sobre las certificaciones y normativas internacionales, como para que ustedes se dieran cuenta de que hay varias certificaciones internacionales que se pueden aplicar y compaginar pues en el sistema de gestión que estamos implementando en nuestras empresas, y esa grabación pues yo la dejé en el correo del curso si no estoy mal. Entonces, si no la han visto, les invito para que vayan y le echen una ojeadita. En esta segunda sesión lo que vamos a mirar es la parte de etiquetado, incluyendo la norma colombiana, la de Estados Unidos y el Códice Alimentario. ¿Listo? Que es lo que debe llevar básicamente un alimento. Bueno, recordarles nuevamente que ya la actividad cierra el martes 12 de mayo, que es el cuestionario, son 175 puntos. Recuerden que esta fase tiene proctoring. Tengo varios estudiantes que han tenido inconvenientes para descargar la aplicación y demás. Entonces, por favor, si están presentando inconvenientes, me escriben por el Teams y yo escalo el inconveniente a la mesa de apoyo para que nos estén apoyando en esta parte. Bueno, entonces, si alguien tiene inconvenientes, por favor me lo hace saber. Bueno, ahora sí damos inicio. Bueno, sabemos que el etiquetado de un alimento que ya está listo para la venta, que se comercializa, porque el etiquetado va para todos los productos que son empacados. Este etiquetado, si ustedes se dan cuenta, funciona a nivel mundial, no solamente Colombia. Es una herramienta fundamental para que el consumidor tenga la información de ese alimento que está comprando. Entonces, la idea es ser lo más transparentes que se pueda del alimento que se está vendiendo hacia el consumidor. No sé si a ustedes les pasa cuando van a hacer mercado o algo, pues no sé, de un alimento de pronto que es procesado, empacado, pues uno siempre mira qué lleva o qué tiene o cuáles son los excesos, o como por mirar, lo mínimo que uno hace es mirar los ingredientes. ¿Listo? Entonces, ¿esto con qué fin? Para garantizar pues que el consumidor tenga una información clara, veraz y tangible. También la información que hay allí ayuda a facilitar la trazabilidad. Recuerden que la trazabilidad viene desde el proceso hasta que llega a la mano del consumidor. Entonces facilita pues todo el proceso que lleva el alimento. Obviamente apoya la parte de inocuidad alimentaria, que tenga todo, que el alimento cumpla con lo que dice el productor y demás. Entonces, pues, si hay allí una forma de verificarlo, pues mucho mejor. Y que cumpla, obviamente, con los requisitos legales nacionales e internacionales. O sea que si nosotros queremos vender un alimento, pues debe estar certificado por el INVIMA, debemos tener mínimo el permiso sanitario. Dentro del permiso sanitario nos van a pedir que haya una tabla nutricional, ¿cierto? Que haya toda una legislación que cumplir, porque no solamente debemos cumplir con las entidades legales, sino que te estamos protegiendo la salud del consumidor. Entonces, esto es una forma como de verificar que lo que estamos haciendo en nuestros procesos está bien. Entonces, ¿cuál es el propósito del etiquetado? Permite comunicar información obligatoria al consumidor. ¿Con qué fin? Prevenir engaños comerciales y facilitar el control sanitario. También yo le añadiría que muchas personas actualmente tienen problemas de salud, no pueden comer ciertos alimentos, ingerir ciertos alimentos. Entonces, dentro de este propósito del etiquetado también va que
tenga todos los ingredientes. Es decir, si alguien es alérgico al maní, entonces y si mi proceso lleva algunas trazas de maní o algo, eso se debe informar. Si soy intolerante al gluten, pues en el etiquetado debe decir que contiene gluten, ¿sí? Si de pronto yo soy alérgica al huevo, a la leche o algo, entonces que los ingredientes estén estipulados que hay, o mucho mejor, si se contiene alérgenos o trazas de tales alimentos, para que la persona que lo vaya a consumir sepa que lleva el alimento y no haya problemas. O a veces también se hace para, por decir algo, si yo en este momento que estamos con con un cuidado en nuestra salud, que siempre queremos que sean productos orgánicos, que sean productos que nos aporten fibra, vitaminas, minerales, que no tenga grasas, que no tenga azúcares. Entonces, si mi alimento dice, pues sí, si yo compro una galleta de avena, lo que mínimo que yo voy a mirar es que tenga un alto contenido de fibra. ¿Listo? Entonces, en la tabla nutricional debe decir qué contenido de fibra debe tener. Entonces, para que sea alto en fibra, ante el INVIMA, esa fibra debe ser mayor o igual a cierta cantidad. Entonces, todo debe concatenar, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir un producto alto en fibra cuando el producto que tengo está lleno de azúcares, lleno de grasas y tiene todo menos fibra. ¿Listo? Entonces, todo debe ir declarado en el etiquetado. Por eso, importante el etiquetado. ¿Cuál es la norma principal vigente en Colombia? La resolución 810 de 2021. Esta resolución establece que todos los requisitos de etiquetado nutricional frontal se deben de cumplir tanto en los alimentos envasados o empacados para consumo humano. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un alimento que están distribuyendo empacado, debe tener como mínimo nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto, nombre y dirección del fabricante o del importador, país de origen, lote, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, instrucciones de uso y tabla nutricional. Entonces, eso es lo básico que debe tener. Cuando dice lista de ingredientes, son todos los ingredientes que lleva el alimento. ¿Listo? ¿Por qué fue en forma decreciente? Porque va de mayor a menor, ¿sí? Entonces, por decir algo en un pan, ¿qué es lo que el ingrediente que mayor tiene el pan? La harina. Después de la harina, ¿qué sigue? No sé, la sal. Después de la sal, ¿qué sigue? La mantequilla. Después de la mantequilla, ¿qué sigue? Los colorantes. Después, ¿qué siguen? Los saborizantes. Y así, de mayor a menor. ¿Listo? Pero tiene que aclararlos todos, completamente todos. ¿Listo? El contenido neto, que si la galleta que me están vendiendo dice que es de 20 gramos, debe ser de 20 gramos, no un peso mayor o un peso menor, debe ser 20 gramos. El lote es el lote del producto, entonces debe llevar fecha de producción, la fecha de vencimiento, condiciones de conservación, entonces si la galleta se debe mantener a temperatura ambiente, en refrigeración, o instrucciones de uso es por favor no dejar el alimento a tal temperatura o consumir antes de tal fecha o mantener refrigerado, o también pueden ser las instrucciones de cómo se debe preparar el alimento si de pronto es un alimento que está listo para preparar y muchas cosas. Entonces, todo eso es lo que se debe tener en cuenta en cuanto lo que dice la resolución 810. ¿Qué complementa esta normativa? La resolución 2492 de 2022, está la norma que habla sobre los sellos octogonales negros. Nosotros vemos que ahora todos los productos empaquetados que tienen exceso de grasas, azúcares, grasas saturadas y demás, tienen un sello octogonal negro. Entonces allí nos dice cuál es el tamaño, el color, la ubicación, cuáles son los nutrientes críticos, advertencias obligatorias y demás. Entonces, esos alimentos que son ultra procesados o son muy procesados deben de decir pues que tiene exceso de esos nutrientes críticos que no nos aportan nada a nuestra salud, pero aquí ya están contenidos. ¿Listo? Entonces es importante que estén. Entonces, estábamos hablando de las galletas. Entonces, si nosotros estamos comprando un paquete de galletas, pues las galletas por lo regular tienen alto exceso en azúcares.
Entonces, si es alto en azúcares, pues tiene que tener un sellito de que tiene exceso de azúcares. ¿Listo? Si contiene edulcorantes, debe tener un sellito que diga que contiene edulcorantes y así sucesivamente. Entonces, estas son las últimas modificaciones que se han hecho en el etiquetado frontal en Colombia y el etiquetado es obligatorio. ¿Y por qué se hizo esto? Porque resulta que la FAO se dio cuenta de que dentro de los últimos años la gente se ha venido enfermando y una de las mayores enfermedades que se han presentado es la obesidad. Entonces, esa obesidad se debe a un exceso de consumo de paquetes o de alimentos ultraprocesados. Entonces, muchas papas, muchas galletas, todo lo que sea consumo en paquete, exceso de sales, bueno, todo lo que es, como le decimos aquí en Colombia, lo que es paquete, que se me olvidó la palabra, chucherías, por decirlo así. Entonces, una forma de concientizar a la gente de que sepan lo que está comiendo, que se dé cuenta que si se va a comer eso, tiene grasas saturadas, no solamente porque le va a engordar, sino porque le va a hacer daño a su salud, ¿sí? Recuerden que Resolución 2674, el propósito es velar y proteger la salud del consumidor. Entonces, si el consumidor ve estos sellos bajo su responsabilidad, sabe que se está comiendo o un producto que no le va a aportar nada a su salud, no le va a aportar nada a su nutrición, ¿listo? Entonces, por eso el etiquetado ha evolucionado más que un enfoque informativo, como hacia, hacia un enfoque preventivo, ¿no? De advertencia nutricional, de decirle, oiga, mire lo que se va a comer, ¿sí? Entonces, es importante porque todos estos empaquetados que pronto tengan un exceso de algo, pues se declare para que el consumidor vea lo que está consumiendo. ¿Listo? Pues no podemos decirle no, no coma eso, pero sí le podemos decir, ojo, mire que esto tiene exceso en sodio, exceso en azúcar, exceso en grasas, usted ya es bajo responsabilidad suya lo que se va a comer. No, no estoy satanizando los productos empaquetados. Si uno se come uno de vez en cuando no hay problema, pero si todos los días consume y todos los días consume paquetes con sodio, con grasas, pues va a crear una enfermedad crónica con el paso del tiempo. Entonces, es algo como de que la gente sepa y sea consciente de que no es solo comer por comer, sino es comer bien y nutrirse bien. Entonces, por eso cambió tanto esta parte de etiquetado en los alimentos. ¿Por qué es importante esta parte de etiquetado en los sistemas de calidad y seguridad alimentaria? Porque primero es un cumplimiento normativo que debemos hacer ante las entidades de vigilancia, lo que veníamos hablando, porque debemos ser transparentes al consumidor con los alimentos que estamos vendiendo, ¿cierto? Siempre es importante saber que, aunque por más que yo quiera tener un alimento orgánico, un alimento súper, o sea, que sea un alimento nutricional, o sea, es muy difícil porque siempre, si queremos que ese alimento dure allá en el estante, pues debe tener un conservante, ¿cierto? Que ayude a tener una vida útil. Entonces, ese conservante se debe reportar ante el consumidor, que dice que tienen tantos preservantes, tantos conservantes y demás. Entonces, siempre ser transparentes al consumidor. Que haya una reducción de riesgo sanitario, que haya una alineación con políticas de la salud pública, si estamos hablando de que em, la seguridad alimentaria habla sobre que hay que dar a la población los alimentos nutritivos, de calidad, inocuos y demás, pues que eso se cumpla. Entonces debemos ir alineados con esas políticas de salud pública y que se haya un fortalecimiento del etiquetado legal. O sea, todo esto, todos esos excesos que hay de sustancias que son críticas, que son no diría antinutritivas, pero sí que es que con el paso del tiempo, si tú consumes todos los días sodio, si tú consumes todos los días esos azúcares, pues con el tiempo vamos a generar enfermedades. Que se lo como uno por ahí, una semana, cada 15 días, listo, no hay problema. Pero si ya es muy
muy itinerante, que siempre estás consumiendo paquetes, 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 pues vas a saber que al paso del tiempo, pues va a hacer daño. ¿Listo? Entonces siempre ir alineadas con esas políticas de salud pública. Entonces, sí o sí, todos los paquetes tienen que llevar este sello. ¿Qué excepciones de paquetes no llevan este sello? Los alimentos que son básicamente naturales, por decirlo así, entre comillas, porque pues vender algo natural, completamente natural, no se puede, es imposible. Pero sí, de pronto todos aquellos alimentos que sean naturales, a ver qué alimentos son naturales, de pronto, no sé, se me Verduras, ocurre. Señora, verduras, verduras, tutora, verduras, sí, carne. exacto, sí, verduras. Pero no, me refería a paquetería, o sea, todo lo que comemos dentro de lo que está de las papas. Yo la vez pasada estuve en de uno y vi unas papas que no tenían ningún sello y me puse a revisar y es que son papas que son a base de verduras, entonces unas eran de lentejas, otras eran de alberjas, o sea, sí eran como de legumbres, pero reportaba que no tenía ninguno de estos sellos. O sea, yo le dije, ah, interesante. O sea, entonces sí, así se puede tener unos paquetes de chips que no tenga exceso de sodio, de azúcar, de grasas naturales y ni que contenga edulcorantes. Entonces me pareció interesante porque uno cuando ve un paquete de papas, uno piensa es en todos esos excesos, pero eso no lo tenía. Entonces me pareció pues interesante y dije, bueno, nunca lo había visto y no los tienen y son nacionales. Igual pues ahorita estamos tratando como de cuidar nuestra salud, entonces ahora los chips no solamente son de papa, o sea, se hacen de cualquier legumbre, es lo que me he dado cuenta. Entonces ha sido como una buena salida para las personas que de pronto les gusta estar comiendo, estar picando, porque pues no tienen este problema. Y sí, lo que tú dices, las verduras ya que son empacadas y demás, pues obviamente con las verduras son frescas, pues lo único que se pide es que se refrigere y se consuma rápido. O sea, por eso las verduras no son de guardar, son de comprar y consumir en el menor tiempo posible, porque si tú no las comes rápido, pues se dañan en la nevera. Y obviamente pues las verduras nunca van a tener pues estos sellos. Entonces, ahí ya vamos identificando qué alimentos sí son buenos. O sea, ya depende de cada uno. Listo, yo no estoy aquí satanizando ni cómo te alimentas ni cómo me alimento, sino simplemente dando a conocer pues que todos estos procesos que son muy procesados y que tienen muchos químicos o tienen muchos sales, eso pues deben de cumplir la normativa. Ejemplos de etiquetado. Bueno, este etiquetado es de Estados Unidos. Aquí los etiquetados de Estados Unidos, y más adelante los voy a explicar, no tienen sellos, pero el etiquetado de Estados Unidos sí es muy exigente en que todo, todo, todo se tiene que dar en la etiqueta. Entonces, aquí que estamos viendo, ellos están reportando las calorías, están reportando carbohidratos, están reportando el porcentaje de colesterol que tiene, el porcentaje de sodio. O sea, aquí podríamos decir que tienen exceso de sodio. No tienen el sello, pero están reportando un dato. Dice, tiene 17% de sodio, ¿cierto? En una porción que son 142 gramos. Y también reportan pues otras sustancias como potasio, calcio y demás, que eso es bien. Y reportan todo, grasa saturada tiene el 57%, 55%, fibra no tiene, azúcar no tiene, proteína 23 gramos, entonces ellos sí todo lo especifican ahí. Aquí en esta etiqueta, aparte de la tabla nutricional, hay una parte donde están las instrucciones de cómo se debe comer el alimento. Esto se ve mucho en las pastas que son listas para hacer, como la Maruchan, creo que es ese. Bueno, hay otros paquetes, no me acuerdo el nombre ahorita, pero son pastas listas. Entonces, aparte de eso, te dicen cómo debe prepararlas, ¿cierto? Y aparte abajo dice los ingredientes. Entonces, todos los ingredientes que dicen, tanto de la pasta como además los que están de más. Entonces, todo lo que lleva está ahí reportado.
dice el tiempo de manufactura, dice que contiene gluten, dice que tiene un código de barras y también están reportando cuánto de grasa saturada, cuánto de sodio, cuánto de colesterol, carbohidratos, todo, ellos todo lo reportan. Entonces está todo reportado, además de las instrucciones. Y esta otra no solamente está reportando pues su tabla nutricional, sino también nos está diciendo, aquí donde está la cajita en rojo, que hay una información sobre aquellas personas que son alérgicas a ciertas trazas de alimentos. Entonces está informando que tiene soya, que tiene maní, que tiene leche, que tiene almendras, entonces, que tiene macadamias. Entonces, muchas personas son alérgicas a los granos, no son granos, se me olvidó, bueno, a los granos secos, por decirlo así, pero no son a granos secos. Nueces, Entonces, eso, nueces, frutos esas secos, ¿sí? frutos secos, exactamente. Entonces, como ese alimento tiene estas trazas de soya, de leche y demás, y de nueces, entonces ahí lo está reportando abajo. Y aquí a mano derecha me están diciendo también los ingredientes, entonces yo está reportando que tienen harina. La harina, ¿por qué? Porque la harina tiene gluten. La leche y los huevos porque son alérgenos y la soya. Entonces, por eso es importante que uno como consumidor, si tú eres alérgica a algo, pues leas muy bien qué contiene ese alimento y para poder saber si me sirve o no, pues obviamente tengo que revisar el etiquetado. Entonces el etiquetado debe estar muy completo con toda esta información. Entonces, entre más completa sea la información sobre el alimento que se está vendiendo, pues va a ser mucho más fácil entrar al mercado y que la gente confíe. Porque si uno ve que hay una buena tabla nutricional, que hay una información que dice que se debe conservar a cierta temperatura y demás, pues eso garantiza, eso da seguridad y da confianza al consumidor. Bueno, esa era la normativa colombiana. La normativa Codes Alimentarios es una normativa que está basada sobre la normativa internacional. O sea, solamente rige para la parte internacional. A nosotros nos rige la normativa que es de Colombia. Pero para que ustedes también la conozcan, la normativa de códigos alimentarios es un sistema internacional de normas alimentarias que están creadas por la Food and Agriculture Organization y sobre la Organización Mundial de la Salud. Estos objetivos, pues, proteger la salud del consumidor y asegurar prácticas justas en comercio internacional. Entonces, si vamos a empezar a exportar, pues tenemos que mirar cuál es el etiquetado que rige para nivel internacional. Y una de ellas nos ayuda es la normativa de códigos alimentarios. Entonces, ¿qué exige la norma general que está en la CXS1-1985? Nombre verdadero del alimento. Entonces, ¿cómo se llama el alimento o la marca del alimento? Ingredientes en orden decreciente, entonces lo mismo, de mayor a menor. Declaración de aditivos, país de origen, fecha de duración mínima o vida útil, instrucciones especiales de uso. Entonces, como veíamos anteriormente, cómo se prepara la pasta. Si la pasta ya está lista para preparar, entonces, ¿cómo se debe preparar? O si de pronto debe tener unas condiciones específicas de temperatura, entonces mantener refrigerado a cierta temperatura. O sea, todas las instrucciones especiales de uso que sean para ese alimento se deben declarar. Y la normativa FAD, que es la de Estados Unidos, Food and Drug Administration, solamente regula en Estados Unidos. Entonces, si nosotros vamos a exportar alimentos a Estados Unidos, debemos regirnos por esta norma. Y ellos dicen que debe tener primero la tabla nutricional obligatoria. Debe tener una declaración de azúcares añadidos, pero esa declaración es por porcentajes, así como lo vimos anteriormente. Tamaño de porción estandarizado, o sea, cuál es la porción por persona. Si tiene alérgenos, entonces cuáles son los alérgenos obligatorios. Y claims regulados. ¿Qué son los claims? Los claims son las declaraciones, podríamos decirlos, de, de sustancias o de, o de alimentos, no, alimentos no son. Bueno, digamos que de sustancias que son buenas para la salud. Entonces, hablamos de fibra, hablamos, por ejemplo, aquí están diciendo bajo en grasa y alto en fibra. ¿Sí? probióticos. Dime.
pueden ser también como probióticos. Sí, también podría ser, sí, sí, la tasa de microorganismos y demás. Entonces, esos claims que pide la FDA deben estar de acuerdo a la tabla nutricional del alimento, por decir algo. Si yo pues, estoy comiendo una galleta de avena, para que ese alimento tenga un claim que diga alto en fibra, pues en mi tabla nutricional debe tener un porcentaje de fibra. Para que la entidad lo tome como que si es alto en fibra, debe cumplir un porcentaje mínimo de fibra, o sea, debe estar por encima de cierta cantidad. Si no está por encima de esa cantidad de fibra, no se puede reportar como alto en fibra porque estaríamos mintiéndole al consumidor. Entonces, por eso es importante tener una tabla nutricional muy clara del alimento. O de pronto que sea una galleta que es muy dulce o y que tiene exceso en grasas y demás, pero no tiene nada que le aporte fibra, yo no le puedo poner alto en fibra, ni le puedo poner bajo en grasa porque el alimento no lo está cumpliendo. Entonces, esos claims regulados deben ir muy de la mano de lo que es realmente el alimento. Entonces, aquí tenemos lo que nos dice la etiqueta. Entonces, si debemos reportar, ¿qué nos está diciendo? Que debemos reportar declaración de azúcares añadidos. Entonces, ahí debe decir cuántos azúcares deben de estar. Entonces, me dice el total de carbohidratos, de sodio, de colesterol. Entonces dice cuántas calorías aporta por porción. ¿Listo? Entonces me dice adicional, por ejemplo, aquí dice que tiene azúcar adicionado, o sea, además de eso tiene vitamina D, tiene potasio y demás. Entonces ellos no ponen los sellos negros, pero sí ponen todo, o sea, ponen todo el porcentaje real de azúcar, de grasas saturadas, de harina, si tienen alejado, todo lo reportan ahí dentro de su tabla nutricional. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes obligatorios que pide la FDA para el etiquetado? Entonces, calorías, grasas totales, sodio, carbohidratos, proteína, vitamina D, calcio, hierro y potasio. O sea, aparte de reportar los excesos, también debe reportar qué aporta. O sea, ese alimento que nosotros vamos a vender debe aportar algo que sea para la nutrición de esa población. Entonces, algo tiene que aportar. Entonces, tenemos que mirar que de eso puede aportar nuestro alimento a una población. Entonces, el etiquetado ayuda a qué? Pues ya lo dijimos, a cumplir la trazabilidad, apoya a retirar productos. Ese apoyo de retiro de producto, nosotros miramos que cuando de pronto hay una falla en el proceso, se sale una no conformidad y salió al mercado, pues en la información que tenemos aquí en este etiquetado debe decir el lote o debes tener un código de barras que uno pueda identificar y que diga, por decir algo, el lote 34 salió contaminado con algo. Entonces, que todos los que están vendiendo ese producto les digan, por favor, saque del almacén el lote 34. Entonces, que ellos vayan y miren que en todo su empaque, su etiquetado, debe decir el número de lote. Entonces, queda más fácil retirar el producto a ponerse a buscar, no, es que se produjo tal fecha, en tal día, más difícil. Entonces, si lo tienen por lote o si lo tienen por barras, por código barras, pues mucho mejor. Esto ayuda a prevenir riesgos al consumidor, demuestra el cumplimiento normativo y obviamente va muy de la mano del sistema HACCP y de la ISO 22000, ¿sí? Nosotros estamos haciendo un buen proceso, estamos cubriendo un buen proceso con HACCP ISO 22000, pues no podemos embarrar al final con el etiquetado. Entonces siempre va como una cadenita, todo va garantizando que lo que le llegue al consumidor sea realmente pues sea bueno y que sea garantizado y demás. Entonces, pues bueno, aquí un ejemplo aplicado para la discusión de este CIPA, pero esto lo vamos a llevar al caso que nosotros estamos manejando. Nosotros estamos manejando tostadas, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos exportar esas tostadas en Estados Unidos, ¿qué debemos hacer primero?
Pues que todo el etiquetado lo debemos de llevar al idioma inglés. ¿Listo? Debemos incluir una tabla nutricional según la FDA y debemos declarar alérgenos y verificar claims permitidos. Entonces yo te pregunto, ¿qué claims podríamos colocar para estas tostadas que van para exportación? ¿Se te ocurre alguno? Nos, digamos, para las galletas hay que declarar el alérgeno, digamos, el gluten, Sí. ¿Y qué más? el huevo, la leche. Sí, muy bien. Esos son lo que hay que Sí, declarar de alérgenos. Ajá. Y los claims, recuerda que los claims es todo lo contrario. Los claims es lo que me va a aportar a mí. Entonces, por decir algo, como estamos utilizando harina, podríamos utilizar una harina fortificada, ¿cierto? Entonces podemos decir, bueno, las tostadas están altas en vitamina E, por decir algo, porque la harina viene fortificada con vitamina E. O podríamos declarar que está alto en fibra. Entonces, además de harina, le adicionamos fibra que me permite que esas tostadas pues salgan al mercado con ese claim permitido que es alto en fibra y bajo en grasas, ¿sí? Entonces, esos son los claims si en algún momento nosotros vamos a exportar. Entonces, fíjate que ya empieza a cambiar todo el proceso. Entonces, ya estamos mirando hacia qué le podemos aportar al consumidor. Unas tostadas es lo más sencillo de este mundo, pero mira todo lo que puede aportar unas tostadas, porque las tostadas hacen parte del desayuno a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, todo el mundo come tostadas en la mañana, básicamente al desayuno o a veces a la cena. Entonces, esas tostadas me dicen que son altas en fibra, que son altas en vitaminas, que aparte estamos reportando, pues obviamente que tiene huevos, tiene leche, tiene gluten y demás, pues estamos dando una información muy clara al consumidor. ¿Listo? A mí, yo por lo regular, yo siempre compro panadería que sea integral. ¿Por qué? Porque yo sé que la panadería integral me va a aportar. O sea, yo sé que tiene harina, yo sé que tiene gluten, tiene de pronto muchas cosas, pero con solo hecho de tener que me digan que tiene alto en fibra, yo sé que la fibra me va a ayudar a mi salud. Además, pues aparte de un pan blanco, pues un pan solo que tiene harina, una harina que de pronto si yo lo como todos los días, pues me voy a engordar. Pero igual, uno siempre trata de buscar alimentos que le aporten a la salud. ¿Sí es cierto? No sé si a ti te parece, pero es importante tener sí, claro señor. eso en los procesos, que el alimento que uno vaya a producir, además de que sea rico, porque obviamente tiene que ser rico y que sea agradable el paladar, pero ¿qué le va a aportar? Se le va a aportar vitaminas, le va a aportar minerales, le va a aportar, ¿qué le va a aportar a esa persona que se va a comer ese alimento? Y como la alimentación y la salud y todo eso ha cambiado tanto, ya la gente se ha vuelto muy exigente. Entonces, la gente busca alimentos que tengan sellos de Saludable. garantía saludables, que sean sellos de calidad, que si están con el sello de HACCP, o sea, están muy exigentes. Miran si tiene exceso si tiene azúcar, yo no, ya no lo como. Si tiene grasas trans, ya no los como. Entonces, fíjate que ha cambiado mucho. Entonces, uno que tiene que hacer pues amoldarse a lo que está pidiendo la sociedad y la sociedad que está pidiendo, pues alimentarse bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que busco. Entonces, los claims en Estados Unidos es eso. ¿Qué me aporta ese alimento? O sea, ¿qué me aporta para mi salud? Que me va a llevar bien, pues, para eso. Entonces, como ya vimos las tres normas de etiquetado, entonces, tanto en Colombia, Codes Alimentario en Estados Unidos, bueno, me quedó un poquito pequeñita la letra porque era mucha información, pero mira que hay varias cositas a tener en cuenta para el estrés. ¿Por qué es importante el etiquetado? Porque el etiquetado, si nosotros vamos a montar empresa y queremos empezar a vender, pues es importante cumplir con todo lo que nos piden. Y más si vamos a exportar, pues mucho más. Entonces, en Colombia, para el etiquetado, ¿cuál estamos manejando? La resolución 810 de 2021
modificada por los sellos que está por la resolución 2492 de 2022. ¿Listo? Para el Códice Alimentario es la CXS 11985 y para Estados Unidos es la FDA. ¿Listo? Entonces todo lo que tú veas US Food and Drug Administration, eso es FDA, pero la FDA solo rige en Estados Unidos. Objetivo principal, en Colombia, pues, ¿qué buscamos? Informar y advertir al consumidor tanto de la composición nutricional como de los excesos. Pero los excesos es todo lo que no le aporta pues, que son excesos de alimentos antinutricionales, por decirlo así, que no nos aporta nada. Entonces, ¿qué tiene que ser? Una parte composición tabla nutricional y por el otro lado los sellitos. En el Códice Alimentarios, el objetivo principal es unificar los criterios internacionales de etiquetado. Entonces, pues básicamente, aunque el Códice dice unas normativas o unas, unos parámetros específicos, pues se deben cumplir tanto para el COES como para los etiquetados internacionales. Dentro de Estados Unidos, FDA y lo que busca es informar nutricionalmente y proteger al consumidor. Por eso los claims, ¿listo? Entonces, si a ti te traen un alimento, un empaquetado de Estados Unidos, revisa qué claims tiene, ¿sí? Qué es lo que aporta al consumidor. Dentro del etiquetado frontal en Colombia es obligatorio los sellos octogonales. Dentro del Códice de Alimentarios no exige un formato gráfico específico y Estados Unidos no utiliza sellos octogonales. Ya nos dimos cuenta que todo va descrito dentro de la tabla nutricional. Sistemas de advertencia, pues nuevamente en Colombia, pues que sean los octágonos negros. En códices alimentarios, pues unas recomendaciones generales. Y en Estados Unidos, pues la tabla nutricional. Todos los sistemas de advertencia están dentro de la tabla nutricional. Información obligatoria básica para Colombia, pues que tenga el nombre del alimento, los ingredientes en forma decreciente, el lote, el vencimiento, quién fabrica y tabla nutricional, aunque ahí dice otras cositas, pero básicamente eso es lo que rige para el etiquetado en Colombia. El códice alimentario básicamente es como lo mismo, nombre, ingredientes, contenido neto, fabricante, país de origen. Y en Estados Unidos, pues nombre, ingrediente, la tabla nutricional y la parte de alérgenos. La tabla nutricional para los tres es obligatoria. Em, Aunque para el códice alimentario dice que se recomienda según el tipo de alimento. Entonces, lo que tú decías ahorita, pues yo que lo voy a declarar una verdura. Pues nada, porque la verdura es verdura, entonces no se tiene que declarar. Pero si es un alimento que lo exige, pues lo debe colocar. Para Estados Unidos, pues es obligatoria y es altamente estandarizada. Entonces, debe ser, o sea, la FDA es muy detallada. Tiene que ser súper detallada sobre lo que tiene que vender. Entonces, aquí en Colombia, muchas veces nosotros queremos hacer un alimento que tenga muchas cosas. Pero entre más mezclas tenga el alimento, pues se nos va a poner más peluda la cosa, ¿sí? Entonces, por decir algo, si nosotros estamos haciendo arepas y yo quiero a la arepa ponerle un conservante, quiero ponerle un saborizante, quiero como exagerando, ¿no? Poniendo más cosas, yo tengo que garantizar que, primero, que sean las cantidades adecuadas de acuerdo a lo que me diga el CODES y lo que me diga la normativa de INVIMA. Tercero, yo tengo que asegurar que el proceso, pues, sea adecuado a lo que todo ese proceso de mezclas de sustancias que le voy a decir. Si es de pronto ese colorante, ese saborizante, tiene unos máximos y unos mínimos, entonces así debe ser. Y obviamente el INVIMA pide procesos tanto para el alimento como para los ingredientes y para todo. Entonces, todo debe estar muy bien especificado. Entonces, no podemos ponernos a inventar si no tenemos estandarizado el proceso o mirando bien cómo va a ser la inclusión de ciertas sustancias o de ciertos ingredientes a ese alimento que nosotros estamos preparando.
Los claims, que son las declaraciones, en Colombia están permitidos con restricción técnica. ¿A qué se refiere? A lo que yo te estaba explicando. Si tú vas a poner alto en fibra, lo tienes que poner siempre y cuando el alimento sea alto en fibra. ¿Y cómo sé que ese alimento es alto en fibra? Entonces vaya en Vima y pregúntele, bueno, en Vima, ¿a partir de qué cantidad es alto en fibra? Él te dice, mayor o igual a tantos miligramos de fibra o gramos de fibra. Entonces, el alimento que tú vayas a decir que es alto en fibra debe tener ese requerimiento que está pidiendo. Si no lo tiene, no lo puede colocar. En códigos alimentarios permitidos si no inducen al error, igual que lo que acabo de explicar. Y en Estados Unidos está estrictamente regulado igualmente. Entonces, si es alto en fibra, debe evidenciar que el alimento es alto en fibra. Alérgenos, en Colombia es declaración obligatoria, Códigos Alimentarios lo recomienda y en Estados Unidos es obligatorio y muy detallado. Entonces, no solamente colocar los ingredientes, sino también declarar qué alérgenos se encuentran en esos alimentos. En Colombia la unidad de declaración es 100 gramos por 100 mililitros o por porción. Entonces, cuando tú ves un paquete, siempre te dicen 100 gramos, 100 mililitros o la porción de tanto. En códigos alimentarios el manejo flexible y en Estados Unidos por porción obligatoria. En un ejemplo que estábamos mirando tenía como una porción de 142 gramos. Aquí en Colombia por la regular siempre lo hacemos por 100 gramos o 100 mililitros. El enfoque principal aquí en la normativa de Colombia es que sea preventiva. Códigos alimentarios pues que sea armonizada con la parte internacional. Y en la FDA, pues es una educación nutricional detallada. O sea, en Estados Unidos, pues ya lo manejan. Estados Unidos se ha vuelto muy exigente porque Estados Unidos tiene la tasa más alta de personas con enfermedades de obesidad. ¿Por qué? Porque pues, la gente se alimenta mal. Entonces, por eso es tan exigente con su tabla nutricional. Y igual, aún así, pues Estados Unidos consume mucha comida que es muy procesada, ultra procesada. Entonces, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, alto en grasas trans. Entonces, es muy complicado. Aunque ellos son muy estrictos, tratan de manejarlo porque pues se les ha salido un poco de las manos esa parte, pero sí, por sí se está haciendo lo más estricto posible. Y por eso es que Colombia optó por tener esos sellitos. Y Colombia no solamente utiliza esos sellos, creo que en México también los utiliza. ¿Por qué? Porque es como una forma de dar a conocer al consumidor lo que está comiendo. Y es importante, yo diría que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no sé, no sé cuál de la actividad con las tostadas. Siempre que tú vayas a hacer el proceso de un alimento, siempre enfocar la parte nutricional, ¿no? La parte nutricional es muy importante. No solamente es hacer el alimento, sino qué voy a aportar con ese alimento, que sea un alimento que tenga un valor agregado, que tenga un plus, que sea diferente y que aporte. Uno siempre busca que ese alimento aporte a algo. Entonces, básicamente, eso fue lo del etiquetado. Entonces, recuerda que el etiquetado para, para Colombia es la 810 del 2021, apoyado en la 2492 del 2022. Vamos a mirar un momentico aquí el curso, a ver Doctora, cómo Colombia. Señora, es que no sé, pero creo que esa 2492 también le hicieron como un ajuste. Creo que es la 254, creo que es la letra de los sellos. sí, Creo que también le hicieron como una corrección en la 2492. sí, eso es importante tener en cuenta que la normativa cambia mucho. Entonces, sí, tienes toda la razón. Puede que le hayan hecho un ajuste de pronto a una cláusula o algo. Entonces, sí es importante eh, estar revisando la vigencia y las actualizaciones. Por ejemplo, ya que tú lo mencionaste,
Ahorita la parte de trazabilidad también cambió. Entonces, ya la trazabilidad, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya no se maneja con la normativa que se venía manejando, sino que cambió también. Y pues hay que, si vamos a hacer trazabilidad, tenemos que hacerla sobre la normativa que está pues vigente. Entonces, siempre estar como actualizado en esa parte. Ah, bueno, perdón, yo no iba a mirar eso, iba a mirar era esta. Bueno, entonces aquí en el diseño de etiquetas nos están diciendo en el caso, ¿qué consideraciones deben tener etiquetas de asustadas para cumplir con los requisitos del Código Alimentario, la FDA o la web para ingresar a sus mercados, especialmente en términos de alérgenos? Entonces, si puedes hacer el ejercicio con las tostadas, hacer un etiquetado de acuerdo a cada normativa. ¿Listo? Entonces, que sea la normativa de Colombia, que sea la normativa de Estados Unidos. Básicamente esas dos, porque el Código Alimentario es más como algo, no es algo que haya que cumplir, pero sí él da como las recomendaciones para el etiquetado internacional, que si tú viste es muy parecido al de Estados Unidos, que es la FDA. Entonces, pues hace el ejercicio, cómo será el etiquetado para las tostadas. Pues ahí tienes que empezar a mirar cuál es el proceso de las tostadas, qué alimentos lleva, qué ingredientes lleva. Entonces, cuando hagas la lista de ingredientes, tienes que reportarlos, todos los que lleve, qué clients podrías ponerle, que ya miramos qué clients para Estados Unidos y demás. Y ya en la tercera sesión, pues ya vemos lo de trazabilidad con la nueva vigencia a la que entró. No sé si tengas alguna duda o inquietud. No, no, señora, súper claro. Bueno, listo. Entonces, te agradezco por tu compañía y ya pues estaré dejando la grabación allá en el correo interno del curso, ¿vale? Muchas gracias, tutora. Bueno, que tengas una bonita noche. Feliz noche. Hasta luego, que esté